Muy buenos días, estimadas amigas y amigos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean bienvenidos a esta sesión webinar que forma parte de las celebraciones de los 30 años de operación de los CIES. Les habla su amigo David Gutiérrez. Muchas gracias por estar atentos, como siempre, a nuestros seminarios que han sido diseñados pensando en ustedes. Y precisamente con base en sus mensajes y sugerencias, esta sesión llevaremos a cabo una mesa redonda, arquitectura, diseño y urbanismo. Un espacio que nos dará la oportunidad de perfilar brevemente cuál es el estado del arte que guardan estos programas educativos y también cuál es la perspectiva de desarrollo que se tiene en la materia. En este momento contamos con la participación de cerca de 300 asistentes, la mayoría de ellos ubicados aquí en México. Tal es el caso de Amigos por la Educación, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de México, del Benemérito Instituto Normal del Estado General Crisóstomo Bonilla, del Centro Universitario UTEC, de la Escuela Normal para Educadoras, de la Escuela Normal Superior de México, de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, de la Escuela Superior de Actopan, del Instituto Politécnico Nacional, de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, también de la Secretaría de Educación de Veracruz, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la UAM Azcapotzalco, de la Unidad de Apoyo Académico de Educación Superior y Normal, de la UNITEC, de la Universidad Alianza Hispana, de la Universidad Anáhuac de México Norte, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Autónoma de Nuevo León, de la Autónoma de Querétaro, de la Autónoma de Sinaloa, también de la Autónoma de Tamaulipas, de la Autónoma de Tlaxcala, de la Autónoma del Carmen, de la Universidad de Colima, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Ixtlahuaca-Cuy, de la Universidad La Salle Bajío, de la Universidad Intercontinental, de la Universidad IUEM, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Universidad Latina de América, de la Universidad Politécnica de Tulancingo, de la Universidad Popular de La Chontalpa. Reciban un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, de la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, de la Universidad UPAET y de la Universidad Veracruzana. También contamos con la participación de amigos en el Perú, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Reciban todos un muy cordial y fuerte abrazo desde la Ciudad de México. También nuestro más sincero agradecimiento por su participación. Bien, pues la sesión del día de hoy durará aproximadamente 90 minutos, de los cuales 70 serán destinados a la exposición y debate de nuestros invitados. El tiempo restante lo emplearemos para resolver sus dudas, comentarios, aportaciones que ustedes hagan y que estaremos recibiendo a través del chat de esta plataforma y también de la sección de preguntas y respuestas. Pues bien, para continuar adelante con esta sesión, tendré el honor de presentar a nuestros participantes del día de hoy. Bien, nos acompaña la doctora Sandra Guadalupe Altamirano Galván. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctora en educación con acentuación en comunicación y tecnología educativa por la Escuela de Ciencias de Educación de la SEP. Cuenta con una maestría en comunicación con acentuación en nuevas tecnologías y la licenciatura en artes visuales con acentuación en artes gráficas. Es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desarrollado en diversas áreas del diseño, tales como la identidad corporativa, editorial de desarrollo de campañas publicitarias, fotografía, realizando proyectos para empresas como British American Tobacco, Cervecería Cuauhtémoc, el Tecnológico de Monterrey, entre otros. Es miembro de la Comisión de Pares Académicos como evaluador de los comités institucionales para la educación superior. También formó parte del Consejo Técnico EGEL-DISEC de Ceneval. Ha participado como jurado en diversos certámenes de diseño a nivel nacional y local. También contamos con la participación del doctor Homero Posada Ávila. Él es decano del Centro de Ciencias de Diseño y de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Héctor Homero Posada Ávila es doctor en Creación y Teorías de Cultura por la Universidad de las Américas, Puebla.
También cuenta con la maestría en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha sido docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, docente invitado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad Marista de Querétaro. Ha dictado diversas conferencias como la creatividad es un disparate, el diseño es una cosa seria, el diseño mexicano en la Universidad de Shenzhou en Taiwán, entre otras. También contamos con la participación del doctor Alonso Hernández Huitrón. Él es profesor investigador por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, profesor investigador de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, arquitecto por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con la maestría en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialización en la planificación estratégica urbana por el Centro Iberoamericano Estratégico Urbano, estudios de doctorado en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente estudiando el doctorado en evaluación por la Universidad Autónoma de California. Él es director de la Escuela de Ciencias de Ingeniería y Tecnología de esa misma casa de estudios, coordinador del programa educativo de arquitectura, servidor público estatal y municipal en las áreas urbanoambientales. También es miembro del Cuerpo Académico de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, miembro fundador de la Sociedad de Urbanistas de la Zona Metropolitana de Tijuana. Y bien, pues para conducir el análisis de esta mesa, dejaré el uso de la voz al maestro Héctor Fernando Sánchez Posadas. Él es vocal ejecutivo del Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. El maestro Sánchez Posadas se graduó en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente como ingeniero mecánico electricista, área de control, comunicaciones y electrónica. Él es maestro en ciencias del área de ingeniería eléctrica por el Centro de Investigación Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y maestro en administración de empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México. En el aspecto laboral se desarrolló como asesor director en Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, Unidad Azcapotzalco. También fue jefe del Departamento de Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación, secretario de la Rectoría de la UAM, Unidad Azcapotzalco, miembro de la Comisión Dictaminadora del Área de Ingeniería, secretario académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM. Cabe destacar que fue presidente de la Comisión Dictaminadora de Recursos de esa misma casa de estudios. Actualmente, como lo había mencionado, él es vocal ejecutivo del comité. Bien, maestro, adelante. Continuemos con la sesión. Por favor, si abre su micrófono, está cerrado. Muy buenos días, muchísimas gracias, David. Muchas gracias a nuestros expositores, doctora Sandra Guadalupe Altamirano, al doctor Héctor Homero Posada y al maestro Alonso Hernández Huitrón por su participación, que será seguramente muy valiosa. Y muy bienvenidos a toda la audiencia que se ha conectado con nosotros. Quisiera simplemente mencionar que los propósitos de esta mesa redonda sobre los programas de la arquitectura, diseño, urbanismo y construcción son promover el intercambio de ideas, experiencias y puntos de vista para el análisis y reflexión sobre los siguientes temas. Son 4. Primero, la integración de un área del conocimiento que involucra la arquitectura, el diseño, el urbanismo y la construcción y temas disciplinares afines regularmente se incorporan en una misma facultad, escuela o dirección. Segundo, el impacto de los procesos de acreditación en los programas de arquitectura, diseño, urbanismo y afines. Tercero, el impacto que ha tenido y que tendrá la modalidad remota, tanto en la impartición escolar de programas de arquitectura, diseño, urbanismo y construcción, como en la realización de evaluaciones para la acreditación. Y cuarto, el futuro a mediano y largo plazo de los programas o carreras del área de ciencias y artes para el diseño y la construcción. Esos son los propósitos que pretendemos en esta mesa. Y para ello iniciaremos con una pregunta sobre el primer tema y pediría yo a los panelistas que aborden la parte que de ahí quieran hacer, algún comentario. El primero es, la primera pregunta es, ¿podemos identificar algún rasgo, característica disciplinar que relacione al grupo de programas de arquitectura, diseño, urbanismo y construcción con relación a otras áreas disciplinares? Esto es,
¿Qué afinidad nos liga? La interdisciplinaridad. ¿Hay temas didácticos o de investigación comunes para todos ellos? ¿Qué papel juega la creatividad y cómo puede inducirse? ¿Puede pensarse en un tronco común para todos ellos? ¿Qué aspectos abarcaría? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Sandra Guadalupe? Muchas gracias, maestro. Buenos días a todos. Pues bueno, el rasgo en común que yo encuentro son los procesos creativos, la creatividad en sí que debe darse en estas disciplinas para resolver una problemática. Pero además que ese proceso creativo también conlleva a una investigación previa, al conocimiento de las características y las necesidades y con ello también pues dar propuestas de solución, ¿sí? Siempre buscando las necesidades de un contexto social específico. Otras áreas disciplinares que yo encuentro son la arquitectura, pues bueno, yo estoy en el área de diseño gráfico, entonces veo la unión, ¿verdad?, entre la arquitectura, el diseño industrial, las artes, el diseño de programación, el área también de sistemas, las áreas de físico-matemáticas, el diseño multimedia. Sí, también me parece que como temas didácticos, los temas de historia y apreciación del arte también son fundamentales para estas áreas disciplinares. Siento que son los inicios de todo. Incluso podemos hablar también de estos temas en común que se pusieron en práctica en la escuela de la Bauhaus como una escuela de arquitectura, diseño y arte, en donde existió también pues ese punto de encuentro entre estas áreas, ¿sí? Pero también ya entrando en temas de malla curricular, por ejemplo, pues existen áreas en común como por ejemplo los talleres de composición, lo que son las técnicas del bocetaje, las metodologías del diseño, entre otros, ¿no? Si pudiera existir un tronco común, creo yo que ahí es en donde se une un tanto el arte, de alguna manera también, como mencionaba, la parte de la composición, el bocetaje y esas metodologías que se van a utilizar pues en los procesos creativos para el diseño, ¿sí? En general, que cada uno obviamente con sus particularidades, ¿verdad? Tanto en la parte de arquitectura con su particularidad, el diseño gráfico con su particularidad, pero que todos de alguna manera usan estas metodologías de procesos creativos, ¿no? También las propias tendencias del diseño, el uso del color, la estructuración, hasta muchas veces también pues lo que es el manejo del software, ya entrando en temas de tecnología. Y con ello también la parte de la innovación, porque es parte también de las tendencias del diseño, de las tendencias que nos unen a estas áreas, ¿no? El ir viendo pues todo lo que va uniendo estas temáticas y que se ve reflejado a través de la historia, tanto en los, pues como lo mencionamos, tanto en la parte de estructuras arquitectónicas, como muchas veces también las estructuras de diseño en sí, ¿no? En general. Entonces, pues eso es lo que yo encuentro en cuanto a esta unión. Por otro lado, también siento que el diseño gráfico cada vez más, pues al entrar a la virtualidad, la realidad virtual, la realidad aumentada, se adentra también en el mundo del 3D. Entonces, esto también nos lleva a crear espacios similares a los que se crean en la realidad, en la arquitectura, en el diseño industrial, en el urbanismo, ¿verdad? Y por eso es que hay, pues con los aspectos tecnológicos también, cada vez más similitudes. Muchísimas gracias por su comentario. Gracias. Doctor Héctor Homero Posada, ¿tiene algún comentario que quisiera hacernos al respecto, por favor? Muchas gracias, maestro Héctor Fernando. Coincido con muchos aspectos comentados con la doctora Sandra. En el Centro de Ciencias del Diseño de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tenemos 7 programas que son arquitectura, urbanismo, ingeniería civil y 4 diseños: diseño industrial,
diseño de modas, diseño gráfico y diseño de interiores. Entonces, hemos analizado que literalmente con la afinidad y la inclusión y fusión de todas estas carreras, 7 carreras, y precisamente con esta integración de nuestras áreas disciplinarias que ahora estamos comentando, podemos construir una ciudad, literalmente. Podemos hacer ciudades. Tenemos la ingeniería, el urbanismo, la arquitectura. Y podemos generar todos los objetos a través del diseño industrial. Y podemos incluir esas necesidades básicas de la persona, como el vestido, en el caso de diseño de moda. Y también la comunicación por parte del diseño gráfico. Y el interiorismo, que sin duda está conectado a la arquitectura. Bueno, literalmente podemos construir ciudades. Y otra apuesta es que todos los procesos creativos que se mencionan en torno al concepto, ese concepto tan inacible como la creatividad, pues no es tan abstracto como quisiéramos pensarlo, ¿no? Todos tenemos un potencial creativo por naturaleza, resolvemos problemas todos los días. Y entonces vemos opciones y ese potencial creativo se ha desarrollado de manera muy fuerte en los últimos años. Digamos que empieza desde 1998 con la creación de las industrias creativas en el Reino Unido y ahora tenemos un escenario de economía creativa, de economía naranja, de industrias creativas y culturales, de zonas de vitalidad creativa, en fin, con una cantidad de conceptos creativos que están vinculados al desarrollo de precisamente de áreas como las nuestras. Por ejemplo, un detonante es la ciudad creativa, que es el concepto y es la organización de una red de ciudades creativas en el mundo avalado por la UNESCO. Entonces, cuando decimos que vamos a enfocarnos a desarrollar una ciudad creativa, a contestar la convocatoria de la UNESCO para crear una ciudad creativa como lo son Puebla, Ciudad de México o Guadalajara, en fin. Ahí es donde compete la mayor parte a estas áreas disciplinarias, arquitectura, urbanismo, ingeniería civil, en fin. Y el concepto de ciudad creativa es el fin esencial de que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida a través del diseño. Creo que el concepto de creatividad no es solamente un concepto abstracto, sino que es un concepto que se tiene que desarrollar, que se tiene que inculcar en la persona, ver todas esas acciones que tienen los grandes teóricos de la creatividad para poder potenciar ese trabajo de conectividad, literalmente de ese concepto que se llama sinéctica de William Gordon. Bueno, y para mencionar cuáles serían los aspectos de tronco común en los cuales todos debemos estar trabajando en estas áreas, lógicamente los procesos creativos, la creatividad, además de la geometría, pero esencialmente el diseño básico. El diseño básico integra todos los conceptos con los cuales nosotros podamos abarcar y eso es lo que se hace en la universidad. En todas las áreas de estas 7 carreras trabajamos el diseño básico como base común y lógicamente sustancialmente la geometría, ¿no? Para poder crear literalmente. Es cuanto de mi parte. Gracias. Perdón, se me olvidó conectar el micrófono. Muchísimas gracias, doctor Homero. Ahora quisiera preguntarle al maestro Alonso Hernández Buitrón, ¿cuál sería su comentario sobre este tema? Sí, muchas gracias. Y un agradecimiento por la invitación, ¿no?, a los comités, ¿no?, para estos eventos, ¿no? Y muy agradecido por estar aquí con estos dos invitados, ¿no? Muchas gracias. Bueno, lo que acaban de comentar, obviamente hay una concuerdo, ¿no?, con ello, ¿no? Para nosotros acá en la Universidad Autónoma de Baja California, desde por ahí los años 2006,
en una, digamos, actualización de contenidos, pero sobre todo de estructura de planes de estudios, se implementan lo que son los troncos comunes, ¿sí? Y ahí, en la escuela que me tocó dirigir, justamente conviven o convivían, bueno, conviven aún todavía dos troncos comunes, el de ingeniería y el de arquitectura y diseño, ¿no? El de arquitectura y diseño conlleva arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial, ¿no? Que son las tres carreras que, digamos, en la Universidad de Baja California tienen que ver con el diseño, ¿no? Expresamente con el diseño. Entonces, digamos, a la pregunta expresa, ¿cuál es el punto de confluencia? Pues es el diseño, ¿no? El diseño es los elementos que se conjugan en este tronco común, obviamente en una etapa básica, ¿no? En los 2 primeros semestres se dan contenidos básicos sobre esas materias, principalmente diseño, matemáticas, historia de la cultura y obviamente una capacitación también que tiene que ver con comunicación, ¿verdad? Que nos ayuda pues a tener una homogeneidad en estas disciplinas, ¿no? Para luego en el tercer semestre ser un poco más especializados y avanzar sobre la parte disciplinar, ¿no? Entonces, el tronco común sería un camino adecuado que nosotros ya estamos ejercitando con algunos, pues ya un poco más de 15 años, ¿no? De 12, 15 años, y creemos que hemos tenido resultados bastante favorables, bastante positivos, ¿no? Concuerdo con esta idea de poder tener la capacidad de construir ciudades, ¿no? Me gustó mucho esa analogía, ¿no? Porque al combinar dos troncos comunes, en el caso nuestro, ¿no? Diseño y las ingenierías, ¿no? Que tenemos 10 ingenierías, ¿no? En esa unidad académica, perdón, 7 ingenierías, 10 programas educativos, pues tenemos una gran diversidad de posibilidades donde la cuestión tecnológica, la cuestión de emprendedurismo, la cuestión de propiedad intelectual inclusive, ¿no? Son ejes transversales, ¿no? Tanto para el área de ingeniería, pero sobre todo en este caso que estamos hablando del área de diseño, pues que nos permean y nos hacen poder trabajar sobre un eje muy necesario en nuestros programas educativos, ¿no? Entonces, la pregunta nuevamente la contesto, por supuesto, y yo creo que hay que ir en ese camino, aunque tampoco, digamos, volcarnos en un sentido meramente administrativo, ¿no? Porque podemos pecar un poco en ese sentido, ¿no? Por acumular más programas educativos, ¿verdad? Voy a sacrificar quizás los propósitos de las licenciaturas, por supuesto que no, ¿no? Tendrían que estar muy bien acompañados de un programa educativo muy bien estructurado, ¿verdad? Para poder lograr los propósitos de cada uno de ellos, ¿no? Eso sería mi comentario. Muchas gracias, maestro. Claro, este tema es trascendental, sobre todo para quienes dirigen la educación superior en estas áreas de arquitectura, diseño, urbanismo y construcción y afines, ¿no? El tomar en cuenta cuál es su integración y cómo se pueden complementar. La intención es dar pie para poder pensar y reflexionar sobre estos temas y les agradecemos mucho su exposición y su participación.
Otro tema, el segundo, que nos interesa mucho su opinión, es ¿cómo ven ustedes qué juicio les da la relación costo-beneficio y el impacto que los procesos de acreditación tienen en los programas de arquitectura, diseño, urbanismo y construcción? Al decir costo, no solamente me refiero al aspecto económico, sino a todo el otro aspecto, o sea, hacer preparar una visita de evaluación para ser acreditado, pues tiene un costo alto, ¿no? Entre la participación de todos los involucrados, etcétera, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿qué nos podría usted decir al respecto, doctor Héctor Romero? Tiene cerrado su Doctor micrófono, Posada ¿no? tiene apagado su micrófono. Gracias. Es lo cotidiano, ¿verdad? En estos tiempos de conectividades. Bueno, en cuanto al beneficio y el impacto que los procesos de acreditación tienen para nuestras instituciones, pues lógicamente tienen una retroalimentación externa de lo que nosotros estamos haciendo y con ello evitamos la endogamia. Que nuestros propios criterios de evaluación interna pues no sean del todo válidos, digamos válidos ante a un ente externo, ante la sociedad. Y de alguna manera sí nos permite ser un aval para certificar precisamente que nuestros programas respondan a las necesidades sociales y no respondan a las necesidades académicas únicamente. Entonces, de esa manera, pues los criterios de evaluación son para el mejoramiento de todas nuestras acciones dentro de la institución. La evaluación es un algo común, es común para todos en la vida. Todos los días estamos evaluando en cada una de nuestras acciones. Entonces, ¿por qué no hacerlo de manera interinstitucional? Porque no es una sola entidad la que nos evalúa, sino son pares académicos que viven las mismas circunstancias y que tienen mucho que aportarnos con esas afinidades que tenemos en relación a estas áreas. Entonces, considero que es sustancial. Tenemos que buscar la acreditación de todos los programas. En la universidad tenemos todos los programas acreditados ante CIES, de todos los centros académicos. Entonces, ese ha sido un fortalecimiento para nosotros y una garantía para poder ofrecerle a nuestros estudiantes programas de calidad. Entonces, indudablemente, CIES nos ha acompañado durante muchos años para tener niveles de calidad y son evaluaciones reales, reales y directas. No es como aquellos escenarios cuando solamente que llega algún funcionario y se limpia la casa para que pase y que vea todo bonito. No, realmente son evaluaciones que nos han ayudado a crecer, ¿sí? Y a fortalecernos académicamente. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor. Preguntamos al maestro Alonso Hernández Buitrón sus comentarios sobre este tema. Sí, bueno, en ese sentido y nuevamente, no, yo creo que me atrevería a decir que vamos a concordar, yo creo que en esto, ¿no? Pues el someterte a estos procesos, pues lo que genera es un crecimiento, ¿no? Es un crecimiento de la institución, ¿no? Del programa educativo, etcétera. Nos brinda también elementos de gestión, ¿verdad? Nos ayuda a gestionar algún recurso, algún apoyo, aulas, laboratorios, etcétera, ¿no? O sea, hay mecanismos que nos facilitan esto, ¿no? Pero yo creo que lo importante, ¿no? O lo más trascendente, ¿no? Aparte de lo económico, del recurso, etcétera, ¿no? De la gestión que podamos establecer con estos procesos, es que el egresado, ¿verdad?
le estamos dando una garantía de que tiene una educación de calidad, ¿no? Y en el mercado laboral, por supuesto que eso es algo pues muy deseable, ¿no? Lo vemos en los procesos de acreditación, ¿no? Estas entrevistas, estos acercamientos con los empleadores, ¿no? Cumple o no cumple, ¿no? El egresado de la institución con lo que tú necesitas, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos damos cuenta, ahí volteamos a ver no solamente lo que tenemos que hacer, por supuesto, en las aulas, ¿no? Pero sí cómo lo tenemos que hacer y cómo tenemos que mejorar eso, porque nos está diciendo el empleador, ahora sí que nuestro cliente, ¿no? La sociedad, ¿no? Cómo debe de ser ese profesionista, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos debemos de medir las instituciones, nuestro compromiso, ¿no? Porque finalmente nos debemos a eso, ¿no? A esa sociedad que nos está demandando unos profesionistas capacitados para algunas áreas, para diversas áreas, de una manera muy específica, con unas capacidades y con unos conocimientos y competencias que son del mercado local regional, ¿no? Quizás nacional en muchos de los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso nuestro en Baja California, creo que también puede ser para otro tipo de universidades, pues va a ser muy puntual algunas de esas competencias, algunos de estos conocimientos y, bueno, se va a caracterizar esa facultad, esa universidad por la generación de algún tipo de profesionistas muy capaces, seguramente en algunos atributos específicos, ¿no? Entonces, yo creo que esa retroalimentación que a través de este marco de la acreditación, pues justamente es donde ganamos, yo creo que todos, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios. Doctora Sandra, ¿cuál sería su comentario? Claro que sí, gracias maestro. Pues voy muy de acuerdo con el doctor Héctor y el doctor Alonso. Tanto la evaluación como la autoevaluación pues ha generado también una conciencia directa en los responsables de los programas educativos y en todos los involucrados en estos procesos, sí, lo cual pues permite también enfrentarse de lleno con el espíritu crítico hacia nuestro propio trabajo, ¿no? Que muchas veces eso se nos dificulta, ¿no? Y también pues con ello establecer estrategias de mejora, ¿sí? Esto pues porque el trabajo diario, los compromisos diarios muchas veces impiden ver el panorama completo sobre el cual opera un programa, pero al encontrarnos en este proceso, se puede ser consciente de todo ese contexto y con ello también podemos generar acciones adecuadas. Creo yo que pues se ha generado un vínculo muy, muy benéfico con la evaluación y con estos procesos de autoevaluación. Se han elevado los niveles de exigencia tanto en la fundamentación de los programas como en su estructura, la malla curricular, el modelo de enseñanza-aprendizaje, pero no solo eso, también se ha volteado a ver otros aspectos como por ejemplo la formación integral del estudiante como un punto fundamental para su desempeño, ¿no? También en el desarrollo profesional. La investigación también involucrada en nuestra profesión, lo cual también pues nos implica que nos hemos enfrentado a una realidad, por lo menos en el diseño a nivel nacional, que requiere ser fortalecida, ¿no? Y es ahí donde el docente también se ha vuelto consciente de ello, elevando tanto sus niveles académicos de licenciatura a maestrías y doctorados para poder también consolidar ese papel en la investigación y además involucrar a los estudiantes en ello, ¿no? Esto porque pues se ha ido fortaleciendo también gracias a estos pues procesos, ¿no? De evaluación, que aunque aún hay camino por recorrer, pues ya se está enfocando más esos esfuerzos y pues ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Desde el año pasado, desde principios prácticamente del año pasado y todo el que llevamos, las sociedades en el mundo hemos sido sacudidas por una pandemia que ha dejado pues inactivos en algunos renglones a la sociedad. Y pues esto nos ha afectado a todos absolutamente, ¿no? Hemos algunos encontrado la salida para poder pues sortear la incomunicación, el aislamiento al que estamos sujetos, y la educación pues no se ha escapado. Se han dado algunas por parte de las instituciones de educación, en general de todas, desde primaria, secundaria, todos han encontrado la solución de las actividades en línea, las actividades remotas para la enseñanza y el aprendizaje. Y lo mismo hemos hecho en los CIES, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Instrumentamos desde mediados del año pasado estos procesos de evaluación remota. Nos gustaría mucho conocer su opinión con relación a tres aspectos: la factibilidad, la pertinencia, que podría ser un poco redundante, ya los estamos viendo, pero sobre todo la eficacia de la modalidad remota, tanto para la impartición de la educación como para los procesos de evaluación. ¿Cuál sería su comentario, maestro Alfonso Hernández Huitrón? Sí, bueno, gracias. Bueno, en ese sentido, nosotros acabamos de pasar un proceso justamente de evaluación remota, ¿no? Entonces, y bueno, la universidad también tiene, y muy particular en la unidad académica que me tocó a mí presidir y pasar varios procesos de acreditación por varios programas educativos, justamente nos observaban mucho ese aspecto, ¿no? De por qué tantas clases virtuales, ¿no? Llamaba mucho la atención porque había una preocupación sobre ese tema. Yo creo que el tema de la virtualidad y ya fue puesto a prueba, ¿no? Digamos, desde hace 2 años con la pandemia, ¿no? Yo creo que es una cuestión que debe ser tomada y digamos que practicada de manera relativamente normal, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? No tiene que haber reglas, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y esas reglas tienen que ser claras para ambas partes, ¿no? Para quien está detrás, ¿no? Y enfrente, ¿no? Pero tenemos que caminar ese camino, ¿no? Tenemos que darlo, ¿no? No hay otra condición. ¿Por qué? Porque ha habido eventos, inclusive, ya sea sismos. Por ejemplo, en Baja California hubo un sismo en 2010 que digamos, desestabilizó cuestiones estructurales, ¿no? En la universidad, en infraestructura, y no se podía físicamente ir a la escuela, ¿no? Entonces ya teníamos un evento de esa naturaleza y entró la virtualidad en todos los programas educativos de la noche a la mañana, ¿no? Muy parecido a este fenómeno de la pandemia, ¿no? Creo que eso pudo haber pasado o ha pasado en algunas otras universidades por algún otro evento, ¿no? Entonces, si ya tenemos esas marcas, ¿no? Esos ejemplos, pues hay que caminar sobre ello, pero no sin demeritar por ejemplo, prácticas ya sea de laboratorio, de campo, que necesariamente tenemos que tener una asistencia, una interacción, pues con lo físico, ¿no? Habríamos que buscar la manera o encontrar otras herramientas para podernos acercar a ello, ¿no? Yo creo que lo que se mencionaba de la realidad aumentada, tercera dimensión, es un camino a lo mejor que tenemos que dar con pasos un poco más firmes, pero finalmente la virtualidad pues es algo que tenemos que caminar y tenemos que ejercitar, ¿no? No sé si estamos preparados todavía para ello, creo que
ya hemos dado unos pasos muy firmes en ese sentido y pues hay que continuar seguramente con propuestas, pero finalmente lo formal, es decir, los programas educativos están autorizados, presenciales, semipresenciales o virtuales, ¿no? No hay que quitar el ojo de esa formalidad, ¿no? Es decir, no lo voy a hacer de una manera unilateral, lo tengo que hacer de una manera formal para que justamente las instituciones puedan tener esa validez, ¿no? Y a su vez los estudiantes tengan esa garantía, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, maestro Hernández. Por supuesto que ya en la educación se había tenido experiencias previas sobre la enseñanza virtual y pues, sin embargo, ahora nos vimos obligados todos los que damos clase a hacerlo. Estuviéramos o no preparados, tuvimos que prepararnos, ¿no? Por eso incluí esa parte de la eficacia, qué tan eficaz está resultando estos procesos. Doctora Sandra Guadalupe, ¿nos quisiera hacer algún comentario, por favor? Claro que sí, gracias, maestro. Sí, como usted bien lo dice, ya existían esos intentos, ¿verdad?, por impartir los programas de diseño en línea, pero pues ante la pandemia nos enfrentamos a fuerza, ¿no?, a la impartición de estos programas en modalidad 100% remota y ahora mixta o híbrida, que bueno, sí fue difícil al principio en cuanto a que debíamos adaptarnos a nuevas estrategias, nuevas metodologías de enseñanza, para lograr obviamente que el aprendizaje no se viera afectado, ¿verdad? Pero bueno, después de este año y medio, casi 2 años, pues hemos podido también darnos cuenta que es posible. Claro que hay aspectos que no se cubren exactamente igual que en la presencialidad, ¿verdad? Es lo que quisiéramos, pero pues han tenido que ser adaptados a nuevas formas, ¿verdad? De transmitir el conocimiento. Sin embargo, también yo veo que ha tenido grandes beneficios, por ejemplo, la videollamada, el tener una clase en tiempo real, con audio y video. Ha tenido también beneficios, por ejemplo, en cuanto a traslado, economía también para los mismos estudiantes, para el mismo docente, ¿no? Esto también ha sido benéfico. El también poder acercarte a otros contextos geográficos con personas de otras partes, ¿no? Tanto del país como del mundo en general, poder tener a lo mejor una visita virtual en el aula con alguien que puede compartirles su conocimiento, su experiencia desde otro punto, desde otra área geográfica, también ha sido un beneficio, ¿no? Los recursos audiovisuales también, como los videos, los audios, los podcasts, ¿verdad? Que pueden también pues ser consultados en plataformas como YouTube, Vimeo, entre otros, pues son recursos que hace 10, 15 años no teníamos, ¿no? Entonces, en este momento tenemos grandes ventajas. Por ejemplo, también el hecho de que el docente en su clase puede grabar y entonces el alumno lo puede consultar también después si alguna duda tiene, pues es algo que antes tampoco se tenía, ¿no? Entonces, sí hay ventajas, aunque sigue habiendo pues cuestiones en la parte de pues las áreas que se trabajan más análogas, ¿no? En el diseño, por ejemplo, ciertas áreas de trabajo análogo como los métodos de impresión, las áreas de producción manual, que ahí sí pues son necesarias para la comprensión la comprensión, perdón, de los fundamentos básicos del diseño, que ahí es en donde pues sí se tendría que ver de qué manera se puede adaptar, ¿verdad? O precisamente con estas modalidades híbridas, también puede darse, ¿verdad? Entonces, pues sí siento yo que es fundamental tener presente también que, por ejemplo, en el área de diseño en la que me corresponde hablar, pues cada vez tiene también un desarrollo mucho más fuerte en el área digital y su presencialidad de manera remota es sin duda alguna necesaria, ¿sí? Por lo que pues cada vez también la transición
tendrá que ser más pertinente y eficaz porque el diseño se encuentra pues en todas estas redes, en todo, ¿no? Lo que estamos nosotros trabajando. Entonces sí es importante pues darle, ir haciendo esa transición, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Doctor Héctor Romero, aparte de la eficacia en los procesos educativos en línea, ¿podría también hacernos algún comentario sobre la eficacia de los procesos de evaluación en la modalidad remota? Tiene cerrado su micrófono. Muchas gracias. Sí, la eficacia en la evaluación. Bueno, fue un reto en dos momentos. Bueno, y sigue siendo un reto en dos momentos. El primero, cuando salimos a casa, por así decirlo, para conectarnos todos en línea. En una semana, hacer esto de inmediato y toda la universidad conectada en línea, desde la parte administrativa. Entonces fue realmente una situación de evaluación constante, porque teníamos que certificar. Lo primero, que si había línea para todos. Lo segundo, si había equipamiento precisamente para poder resolver esto. Si los alumnos tenían conexiones y tenían computadora, para ello la universidad otorgó datos a los alumnos que no tuvieran capacidad económica para comprar datos. Y lo mismo se les facilitó computadoras para ello. Y entonces de esa manera tratar de hacer eficaz primero la conexión en línea. Y después estar evaluando que todos estos procesos que se estaban llevando a cabo se realizaran. Estar al pendiente de todos nuestros profesores para que estuvieran atentos, para que realmente le compartieran conocimientos y las clases de manera sincrónica en su momento y diacrónica en otro momento. Pero en realidad ha sido un esfuerzo de evaluación permanente, así constante y permanente, para buscar la eficacia en este nuevo estado de las cosas. Pero hubo una parte muy importante, bueno, también revisar la cantidad de inversiones que se tuvieron que hacer, y más ahora para el regreso, para la enseñanza híbrida o semipresencial, en la que estamos en este momento en proceso. Pero hay un factor muy importante que determina la eficacia. Fue la condición humana de nuestros maestros y de nuestros estudiantes en este casi año y medio de pandemia, en la cual estuvieron trabajando a distancia. Se desencadenaron muchas posturas, muchas circunstancias de salud, de ansiedad, de depresión, de todos estos escenarios que hicieron que la eficacia no fuera al 100%. Vimos, como todos, seguramente el doctor Alfonso y la doctora Sandra trataron asuntos personales y puede decirse hasta colectivos en nuestros estudiantes, pero también en nuestros maestros. Y sobre todo porque la pandemia estaba pegando en sus casas a maestros y alumnos. Había pérdidas importantes en nuestros estudiantes, pérdidas familiares, y siguen esas pérdidas, desafortunadamente. Entonces, tuvimos un acercamiento muy importante con los estudiantes para tratar de paliar esas circunstancias. El Departamento de Psicología de la institución estuvo atento a todo. Se han hecho permanentemente estas revisiones y estudios para saber el estado en que están, el estado emocional en que están nuestros estudiantes. Entonces, la evaluación ha sido permanente en todas las áreas, no solamente la impartición de clases, en la conectividad, sino también en la parte humana. ¿Qué está pasando con las personas universitarias que están actuando en esta situación? Y bueno, en general, eso depende mucho de la eficacia de nuestros programas. Consideramos que hay grandes ventajas, grandes beneficios que nos trae la pandemia. Nuestro señor rector dice que son a veces milagros de pandemia, ¿verdad? Que se logra que las personas cambiemos y estemos en unas circunstancias con mejores actitudes para afrontar cualquier área de oportunidad que se presente. Es cuanto, gracias.
Muchas gracias. Claro, es muy cierto eso que dicen que donde algunos ven obstáculos, otros ven oportunidades. Y creo que lo hemos resuelto y lo estamos resolviendo. Consideramos muy importante este tema de la conectividad remota y de la operación en línea, porque no es algo que concluya al restablecerse las condiciones sanitarias y terminar la pandemia. Esto es algo que inició y que va a cambiar nuestra modalidad y desempeño social en todos los aspectos. Y por supuesto, pues hablando de lo que va a pasar hacia adelante, eso nos introduce al cuarto tema, al futuro, a mediano y largo plazo de los programas o carreras de las ciencias y artes para el diseño y la construcción. Ahí quisiera, si nos pueden regalar algún comentario con relación al impacto que tienen los avances en la tecnología y la inserción de los programas de arquitectura, diseño, urbanismo y construcción dentro del contexto de la tecnología y la industria y la cuarta revolución industrial. Doctora Sandra, ¿nos quiere hacer algún comentario, por favor? Claro que sí, gracias maestro. Pues sí, en cuanto a lo que es el diseño, el dominio del software en el área, pues es algo importante, ¿verdad? Ahora con esta tecnología que tenemos a partir de, pues de las clases en línea, también el desarrollar videotutoriales, por ejemplo, ha sido de gran ayuda para la enseñanza-aprendizaje. Además, pues tenemos otros recursos, ¿no? Ya no solamente, como les decía hace un momento, consultar videos realizados ahí en YouTube, sino que también cada docente puede crear sus propios recursos, ¿no? Los propios videos. Yo en lo particular dentro, o sea, debido a mi trabajo de investigación y unido a esto de la pandemia para poder, pues, solventar un poco, ¿no? La situación, acercar un poquito más al alumno, creé un canal de YouTube en el cual genero contenido actual para mis propias clases y que son temas de interés para los estudiantes y los diseñadores, lo cual pues ha sido muy benéfico, pues los mismos estudiantes han mencionado que les parece muy óptimo, ¿verdad? Poder revisar ese material y cuántas veces les es necesario y demás. Además también pues pueden escuchar, por ejemplo, a diferentes profesionales, como decía hace un ratito, a través de entrevistas grabadas en video, acercarlo al mundo laboral, al contexto del mundo laboral, debido a que ahorita pues no se pueden hacer quizá visitas de manera presencial a algún pues alguna agencia o alguna pues empresa, ¿no? Que muchas veces se hacía. Entonces, aun cuando la clase se toma desde casa, pues todo esto se ha podido cubrir gracias a estos recursos tecnológicos. Sin embargo, también me parece muy importante mencionar la parte de la alfabetización mediática, ¿no? El conocer y el saber utilizar la tecnología, porque también la tecnología nos lleva a otros puntos que son, por ejemplo, eso del copy-paste, el tratar de buscar imágenes y no hacerlas por su propia pues, capacidad creativa, ¿no? Entonces, es importante también esa alfabetización mediática, el que dominen realmente el uso de la tecnología, pero dominarlo bien. Así también lo que es los aspectos de investigación, saber investigar en la tecnología, en fuentes fiables, pues obviamente a partir de documentos que sean pues que sean verídicos, ¿no? O sea, que no solamente a lo mejor alguien quiso dar una opinión y ellos lo toman ya como algo real. Entonces, ahí sí me parece importante que la alfabetización mediática entre. Me parece que eso ya es en todas las áreas, no nada más en nuestras áreas de arquitectura, diseño y urbanismo, pero la tecnología, a pesar, o sea, que sí nos ha dado grandes beneficios y que tenemos todo esto que mencioné al principio, sí también de pronto, pues puede llevarnos a estas situaciones, ¿no? A que no se logre una buena investigación, a que no se cubran, pues el aprendizaje como tal.
o muchas veces también a que se presta a que el alumno no esté realmente poniendo atención en la clase al 100%, ¿no? Muchas veces también eso puede darse. Pero en general, pues creo que tiene esos pros y contras y me parece que es trabajo también nuestro, ¿no? Desde las instituciones educativas, los docentes, prepararnos en esa parte, en la parte de la alfabetización mediática, en los recursos tecnológicos y demás para poder ofrecer pues una mejora, ¿no? De la calidad en ambas modalidades, en la que se tenga que resolver, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Héctor Homero, ¿nos quiere regalar un comentario, por favor? Sí, muchas gracias. Decía Pablo Latapí, la información no es conocimiento. Entonces, de ahí viene lo que comenta la doctora Sandra sobre la alfabetización digital, de saber discernir y saber transformar esa información en conocimiento. Entonces, creemos que eso es lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes, apoyados con nuestros profesores en todas las instituciones. A saber también que las tecnologías colaboran muchísimo, nos ahorran recursos, tiempos y muchas cosas, pero sin embargo, no hacen el diseño. El diseño sigue siendo una propuesta humana en todo sentido. Y en esto mismo es cuando en una charla que tenía con un funcionario en ciencia y tecnología, pues veía cómo las becas para ciencia y tecnología están más enfocadas a las ingenierías. Y entonces solamente porque arquitectura o urbanismo no tengan la palabra ingeniería, quedan al margen de becas en ciencia y tecnología. Pero también se hace ciencia en arquitectura y en urbanismo y en el diseño se hace ciencia. Entonces, ¿cómo responder a la situación actual, a esta industria 4.0 o cuarta revolución industrial, donde todo está cambiando, donde tenemos que conectarnos en esa dinámica? Considero que las tecnologías y la comunicación son digamos, herramientas poderosas, pero también muy frágiles. Y ya lo vivimos hace algunas semanas, cuando se van las redes sociales, principalmente las de Zuckerberg. Y bueno, y como para apostarle a eso, Zuckerberg declara, lo leí recientemente en Proceso, que ya está el nuevo concepto, metaverso. El concepto metaverso que incluye la interacción de comunidades virtuales, el trabajo normal, el estudio a distancia, la inmersión literal como los videojuegos, que eso es lo que viene. Que en 5 años tal vez la realidad virtual, la realidad aumentada tenga que estar en nuestras aulas de manera cotidiana, y no solamente en las aulas, sino en la sociedad. Y bueno, son retos que nos esperan todavía más, son cuestiones inesperadas en este avance de la tecnología. Considero que debemos adaptarnos, pero no depender de las tecnologías, y saber que podemos diseñar con un lápiz. Simplemente con un lápiz podemos generar y traspasar la idea que requerimos para cambiar el mundo. Después las tecnologías harán su trabajo para llevar esa idea, ¿sí?, hasta sus últimas consecuencias. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor. Tienes toda la razón. Nunca antes como ahora la constante es el cambio, ¿verdad? Y pues sí, y efectivamente todas estas tecnologías y todo el ambiente en el que vivimos nos lleva ahora a enfrentarnos a un reto, el reto de la educación lúdica, ¿verdad? Maestro Alonso Hernández, ¿cuál sería su comentario? Gracias. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido, un aspecto que es muy importante
sería esa capacitación, ¿no? Hacia los docentes, ¿no? Obviamente, las herramientas, ¿no? La tecnología, es decir, la tecnología estamos dando pasos, o se están dando pasos fuertes en ese sentido, pero el docente tiene que estar capacitado para poder utilizar esa tecnología, ¿no? Esos recursos, establecer esas búsquedas que se comentaba, ¿no? De los, pues para poder ofrecer, no nada más pasarte la información, sino ofrecerte la información más adecuada para según sea el caso que vas a ocupar tú, ¿no? Esa es la labor del docente, ¿no? Conducirte, ¿no? Y te voy a conducir, sabiendo yo, primero la herramienta, ¿no? Conociendo esa herramienta, siendo una herramienta para podértela comunicar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un campo muy grande, ¿no? Nos hemos dedicado a reaccionar ante la pandemia, ¿no? Y como pudimos, lo resolvimos. Yo creo que fue un ejercicio de que entras o entras, ¿no? O sea, no había opción, ¿verdad? Y tenías que adaptarte, pero ahorita yo creo que yo creo que desde hace ya y estamos hablando de meses, ¿no? No más de un año que estamos ya produciendo y ya estamos reaccionando y tenemos que tener quizás algo pues rápido, ¿no? De establecer quizás algunas vías más formales de poder utilizar justamente esa herramienta o esas herramientas para poder comunicarlas adecuadamente, ¿no? Y viene un proceso de capacitación necesario para nosotros, digamos, los docentes y poder comunicar entonces el contenido de manera adecuada, ¿no? Porque finalmente, y coincido ampliamente, ¿no? Con lo que ya he dicho, finalmente lo que estamos comunicando es el conocimiento, ¿no? Y que tú tengas una capacidad, ¿no? Pero ahorita la puesta en duda o lo que se ha ejercitado es esa transmisión de conocimiento, pero por otro medio. Entonces, esa es un poquito no tanto disyuntiva, pero sí la interrogante o el reto, ¿no? Yo creo que el reto de cómo comunicarte lo que te comunicaba antes, pero aparte algunos otros contenidos nuevos tecnológicos de una manera que tú puedas obtener ese conocimiento y lo hagas tuyo, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que ese es el reto tan grande que ahorita nos estamos enfrentando porque pues esto no se va a ir, ¿no? Estas modalidades que aparte tienen, digamos, mucho positivo por lo que se mencionó, se acortan distancias, puedo traer opiniones de especialistas muy lejanas o muy cercanas a lo que yo estoy pidiendo o a lo que quiero comunicarle a mis alumnos, ¿no? Los puedo acercar a ello. Te doy el conocimiento muy de primera mano, ¿verdad? Puedo crear recursos atractivos, actuales, de una manera, digamos, muy sencilla porque lo obtienes en tu pantalla, ¿no? O sea, no te vas a otra parte, inclusive te los genero yo, pudieran ser hasta de un bajo costo, por así decirlo, ¿no? Pero justamente el problema yo creo que está en esa producción del conocimiento, en esa administración del conocimiento y en ese filtro que todavía tiene que pasar por el profesor, ¿no? Por el conductor, ¿no? Por esa persona que va a tener la responsabilidad de poder comunicar esos conocimientos y para ello es necesario tener pues una capacitación y hay programas de capacitación. Yo creo que en las universidades nosotros tenemos uno, pero necesitamos que esa capacitación cada vez sea
a los movimientos que se están presentando en el medio, ¿no?, que nos rodea, ¿no? Ese sería el comentario. Muchas gracias, doctor. Por último, quisiera, antes de dar paso hacia las preguntas que vienen de parte de la audiencia, que he estado viendo algunas muy interesantes, quisiera preguntarles si tienen algún comentario que quisieran hacer adicional. Doctora Sandra Guadalupe. Pues en general, de todos los temas, pues creo que estamos siempre en procesos de adaptación, ¿no? Y que la misma evaluación siempre nos lleva a, pues nos guía, ¿no? Nos guía a esa adaptación, nos guía a generar mejores estrategias para aumentar la calidad. Entonces, me parece muy importante pues estos procesos, ¿no? La evaluación externa que implica también esa evaluación interna, la autoevaluación, ¿no? Y que nos hace conscientes en general de nuestra situación, de nuestro contexto en nuestra institución educativa y que debemos de tener esa apertura, ¿no? También como instituciones para, pues siempre en pro de la mejora y de esas adaptaciones que tenemos que estar dando. Creo que en general, pues eso sería la adaptación también en los procesos tecnológicos, como bien hemos estado hablando, el rescate también obviamente de esas metodologías análogas que también son fundamentales para nuestras áreas. Eh, pero siempre estar con esa apertura de adaptación, de mejora continua para el bien de nuestros programas, pero sobre todo para el bien de la educación y de nuestros estudiantes, que son al final de cuentas, pues los que van a ver todos esos pues cambios, ¿no? Hacia un óptimo desempeño. Muchas gracias, doctor. Gracias. Héctor Homero, ¿algún comentario? Me gustó mucho esa frase que usted mencionó, maestro Héctor, educación lúdica, que tenemos que hacer de la educación lúdica a nivel universitario, incluso posgrado, podrá ser. Eso ha sido de todos los tiempos en el ámbito de la didáctica y la pedagogía. Un ejemplo es la educación francesa, con el modelo educativo de Freinet, de trabajar en una escuela de la vida, de enfrentar el conocimiento, o más bien de asimilar el conocimiento desde la naturaleza, de una forma cotidiana, de encontrar la energía eléctrica en el río a través de una pequeña rueda de bicicleta y generar ahí la energía eléctrica, pero a través de fuego. O de la conectividad que hizo Freinet en su momento, instalar la imprenta en la escuela, en el salón de clase, para a través de esa imprenta producir textos, producir imágenes de todos los estudiantes, de sus experiencias lúdicas, ¿verdad?, e inmersivas en la naturaleza para apropiarse de un conocimiento que ahí está, pero que ellos mismos lo procesaban y que se conectaban con otras escuelas que también tenían este modelo Freinet de la imprenta en la escuela, en Europa precisamente. Los alumnos recibían correspondencia de revistas y pequeños productos que hacían y compartían del conocimiento. Eso en 1920. Es decir, que literalmente lo que está pasando en este momento es lo que se hacía entonces con otras tecnologías, con la imprenta, la Minerva o el tipo móvil, así de manera muy elemental. Y ahora tenemos todas las tecnologías para conectarnos con el mundo. Entonces, considero que debemos potenciar esta asimilación de la tecnología sin separar la parte humana, sin involucrarnos como robot en ellas, distanciarnos, tomar distancia, como cuando se menciona que no debemos apegarnos a un autor. Siempre tenemos que tomar distancia de los autores para tener un criterio propio y una decisión propia. Entonces, es necesario asumir de la misma manera las tecnologías
son únicamente herramientas de lo que se hace en nuestras instituciones. Entonces, muy atentos a esas fronteras, ¿verdad? Muy atentos con nuestros estudiantes de que no se nos queden envueltos en, como decía Germán Montalvo, diseñador gráfico, hace muchos años mencionaba, cuando esas computadoras grandes tenían rejillas, él decía que de pronto veía a sus estudiantes atrapados dentro de esas rejillas de la computadora. Y ahora es mucho mayor, ¿no? El celular es un ente que está a toda hora como una extremidad del cuerpo, literalmente, y del pensamiento. Es cuanto. Muchas gracias, doctor. Doctor Alonso Hernández, ¿qué comentario nos haría? Sí, bueno, el comentario sería en relación pues estar abiertos a una opinión externa, ¿no? Yo creo que eso nos puede dar muchas lecciones, nos puede dar perspectiva, ¿no? Vaya, una palabra muy de diseño, ¿no? Perspectiva, ¿no? Nos da quizás una orientación, nos ayuda, ¿no? A mejorar, a crecer esta retroalimentación que nos puede dar una perspectiva externa, ¿no? Nos gusta a veces pensar de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y no estamos muy abiertos a esa posibilidad de que alguien nos observe, ¿no? Yo creo que el crecimiento va a estar en esa capacidad que tengamos nosotros de dejarnos observar, ¿no? Y más aún si hay gente que nos observa para decirnos lo que necesitamos mejorar. Tenemos que ejercitar eso, ¿no? Y eso tiene que ver en mucho sentido con un celo, ¿no? Y yo creo que es entendible, ¿no? En las personas, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que quitarnos esa posición y verlo más como una institución, ¿no? Es decir, no es algo propio mío de mi persona, sino es algo que si yo pongo a discusión lo que yo hago, voy a crecer con ello, ¿no? Y ese es el espíritu, yo creo, de esos procesos, ¿no? Que hay que ejercitarlo, ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no? Que hay que estar muy abiertos a lo que nos digan, ¿no? Y por supuesto, quien lo hace, pues tiene que ser responsable de decirlo, pues de una manera que pueda ser propositiva y que pueda ser de alguna manera adaptable a las condiciones de la institución, en el caso de los organismos acreditadores, ¿no? Y creo que tiene ese espíritu, ¿no? Pero entonces, decíamos o se comentaba un poco de estos ejercicios de la nueva ley de educación. Bueno, ya hay una apertura de que se está poniendo a discusión temas que no daban mucho a la opinión de la educación superior, ¿no? Bueno, ya se están abriendo esas cuestiones. Ahora hay que ejercitarlo, ¿no? Hay que ejercitar la mejora continua en las instituciones con estos procesos de acreditaciones. Nosotros, en el caso de la UABC, queda claro porque está digamos, de manera formal, ¿no? Son requisitos propios de la institución tener procesos de mejora continua, de calidad, ¿no? Entonces, de ese tamaño tendría que ser nuestro compromiso, ¿no? Con eso. ¿Por qué? Porque la finalidad es, nuevamente, ¿no? A través del diseño, en este caso, pero de generar el mejor profesionista posible, ¿verdad? Con las herramientas que estén a mi alcance, buscando siempre la mejor herramienta para poder formar a mis profesionistas, ¿no? Entonces, tenemos que estar abiertos a esa observación externa, ¿no? Entre más mejor, ¿no? Pero
hay que ejercitarlo, ¿no? Hay que ejercitarla. Es cuanto. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ahí varias cosas y todavía nos quedan algunos minutos. David, si quieres plantearnos preguntas del público, por favor. Muchas gracias, maestro Sánchez Posadas. Bien, pues miren, José Luis Rubén García Soriano hace el siguiente planteamiento. Dice, he tenido la oportunidad de ser par evaluador por parte de los CIES para programas de diseño. Una queja constante de los estudiantes es la falta de actualización en temas de dominio de software. Yo pienso que un profesional de diseño debe de dominar las herramientas, pero los estudiantes no deben confundir eso a pensar que una carrera es un software. Doctora Altamirano, ¿qué opina al respecto? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, es un tema que se discute siempre, incluso también acá en nuestra institución es el reclamo, ¿no? El hecho del software, ¿no? Creo que sí, o sea, estoy de acuerdo, ¿verdad? Con el maestro que nos escribe o maestra, ¿no? Pero definitivamente el diseño no es, o sea, no es el software como tal, ¿no? O sea, tenemos que saber que existen muchísimos otros fundamentos, bases teóricas que pues son los que al final de cuentas constituyen el diseño, ¿no? El software no es el que te va a dar la solución y no va por ahí, o sea, va también a aspectos de investigación, de conocer el contexto, de conocer, adentrarse a la problemática, de adentrarse también al tipo de usuario, al cliente en específico. Por eso ahora está mucho también lo que es el UX, el UI, de la experiencia el diseño de experiencia, el diseño de usuario más enfocado específicamente al usuario y que ahí el software siempre va a ser una herramienta, pero definitivamente la carrera como tal a nivel profesional no debe de estar solventada únicamente en el software. ¿Por qué? Bueno, pues porque el software está en constante actualización. De hecho, hay softwares que existen en algún momento dado y de pronto ya no existen, ya hay otros softwares y pues ahí ya es como que si solamente aprendieron el software, pues se van a quedar en ceros, ¿no? Entonces, aquí lo importante principalmente, pues es también esas bases teóricas, esos fundamentos que debe de conocer el estudiante para poder dar una solución adecuada a las problemáticas específicas, ¿no? Que se tengan. Entonces, sí es una herramienta, es un apoyo, pero no es la base fundamental. Estoy de acuerdo. Gracias, doctora. Bien, el maestro Guillermo Caballero señala una pregunta muy, muy puntual. Los programas relacionados, educativos de nivel superior, claro, relacionados a la arquitectura, diseño y urbanismo, ¿se encuentran a la altura de las necesidades de nuestra sociedad? ¿Responden a las expectativas de las partes interesadas? Doctor Posada, ¿podría usted ayudarnos a atender una respuesta a este planteamiento? Gracias. Sí, muchas gracias. La pregunta es muy puntual en este momento y debe serlo en todo momento. ¿Cuál puede ser digamos, el termómetro para poder medir si realmente se responde a las necesidades de la sociedad? Y el termómetro es estar conectado con la sociedad. Y la sociedad nos va a decir si realmente estamos respondiendo a ellos y cómo conectarnos. Es decir, que el aula se traslade a la sociedad y que siempre tengamos acciones vinculadas, siempre, desde primer semestre, en todas las carreras, tengamos acciones vinculadas a la realidad para saber cómo responder a la sociedad. Un ejemplo claro, es decir, en la carrera de arquitectura, tenemos convenio con el municipio de la ciudad de Aguascalientes para generar proyectos arquitectónicos que surgen de un plan maestro que se crea en el municipio de la ciudad, en el Instituto de Planeación del municipio, y entonces ese plan maestro se otorga a los alumnos de 10º semestre para que ellos desarrollen un complejo totalmente real, con todas las necesidades, tal cual lo solicita cualquier cliente, y entonces lo desarrollan los estudiantes y durante todo el semestre en diversos equipos
se generan propuestas y se presentan al final en el cabildo del municipio. Ese es un ejemplo de otros tantos que se están haciendo, pero ya tenemos como cerca de 4 semestres trabajando esa dinámica y con muy buenos resultados, porque estos proyectos de diseño quedan como banco de proyectos para que inversionistas puedan apuntarse y generar, hacer realidad esos proyectos. Entonces, cuando vemos cómo responden desde profesionales de la arquitectura y funcionarios en gobierno, nos damos cuenta de que sí estamos haciendo bien las cosas a través del trabajo de nuestros profesores. Porque se presenta literalmente un proyecto arquitectónico con toda la mano, por así decirlo. ¿Sí? La maqueta, los planos, etcétera, todo para que se empiece a construir al día siguiente. Entonces, creemos que la vinculación con la sociedad, con el ámbito profesional, debe ser inherente a las clases, ¿sí? Y al aula, literalmente. El aula, la sociedad, mejor dicho, debe ser una extensión del aula. Gracias, doctor, por su respuesta. Y en ese sentido, doctor Hernández, la evaluación con fines de acreditación de estos programas, ¿qué aportaciones hace? ¿En verdad apunta a mantener en la vanguardia, en la actualidad, los programas? ¿Cuál es la estrategia que ustedes han identificado como parte de estos mecanismos de evaluación para la acreditación de programas de educación superior, doctor Hernández? Bueno, en ese sentido, lo que pudiera comentar es justamente un poquito lo que menciona el doctor Sada, ¿no? La vinculación, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con esa parte, ¿no? Tener una vinculación activa fortalece el programa educativo, ¿no? Y este programa educativo, como bien lo señalaba, con estos, ya sea ayuntamientos o estado, etcétera, es muy, muy importante. Pero también con aquellos pequeños profesionistas que ocupan de apoyo, ¿no? Un despacho mediano, pequeño, ¿no? Va a ocupar un profesionista también que lo asista y que esté capacitado en temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pudiéramos tener, digamos, una amplia gama ya operando como profesionistas y que en las visitas, en las revisiones que tenemos con los organismos acreditadores, tenemos esta parte con la sesión de los empleadores, ¿no? Donde es un punto bien clave, o sea, yo lo comenté en una intervención anterior, pero yo creo que es un punto clave de este proceso, porque justamente ahí es donde nos dice, ahora sí que el cliente, ¿no? ¿Sabes qué? El egresado me está llegando débil en esto, o sea, muy práctico, ¿no? Me falta esta capacitación, no tienen este conocimiento, yo los ocupo de esta manera, nos dicen casi el producto debe ser así, ¿no? Y ahí es donde no de la noche a la mañana, ¿no? Sino haciendo todos los procesos que tenemos que hacer en la educación superior, revisar las competencias generales, particulares, ver si aplica, y hay que decirlo, ¿no? Los planes de estudio tenemos que actualizarlos de una manera más o menos frecuente, es decir, las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Cada vez son más ágiles, ¿no? Lo estamos viendo con la tecnología, ¿no? Y esas adecuaciones o actualizaciones de programas educativos deben de revisarse para ver si estamos cumpliendo con el cometido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy útil esta vinculación y entender que esos empleadores nos proveen de mucha información muy importante. Ahí cerramos, digamos, una parte muy
pues la parte de todo nuestro proceso de generación de profesionistas, ¿no? Con ellos, ¿no? Y podemos darle vuelta hacia, digamos, la actualización de planes de estudio y es donde tenemos la oportunidad de poder tener, digamos, un input o otro valor dentro del proceso para generar estos planes de estudio y instalarnos en este proceso de calidad tan deseable. Efectivamente, el plan de estudio como eje vertebral del programa. Muchas gracias, doctor Hernández. Y bueno, en este sentido, el doctor Francisco Montes de Oca señala en el apartado de preguntas, posiblemente es voltear a los estudiantes en el reconocimiento de sus problemas fue el mayor impacto que la pandemia nos dejó. Además, las empresas en este cambio ya se dieron los cambios se dieron de manera inmediata. Los perfiles que espera la industria exigen nuevas habilidades, precisamente en el señalamiento que usted hace, doctor Hernández. Y bueno, y finalmente voy a abrir una pregunta en donde pues esperamos que cualquiera de los panelistas lo pudiera responder. Dice nuestro amigo Víctor Manuel Ortega Chávez, buen día. Los organismos acreditadores emiten una serie de recomendaciones para la mejora de programas educativos. Sin embargo, en algunas universidades la dinámica es diferente, es decir, el presupuesto se prioriza de forma diferente y se posterga la atención de recomendaciones. En ocasiones no se atienden o producen directivas contrarias a la evaluación. Entonces, ¿cómo se logra instrumentar las recomendaciones emitidas por las agencias acreditadoras en las instituciones de educación superior con la prioridad que se emitieron para poder continuar desarrollando y mejorando el programa educativo? Abro la pregunta a cualquiera de nuestros participantes. Adelante, por favor. Adelante, doctor Posada. Creo que es una situación que es común para todas las universidades, porque a veces no se presupuesto y qué quisiéramos tener nosotros, la idealización de todo el equipamiento, de un equipo de profesores de tiempo completo, que por las condiciones no solamente institucionales, sino a veces recursos federales, en el caso de las universidades públicas como la nuestra, no es tan generoso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues con los recursos que tenemos, humanos, de talento, de creación, establecer conexiones con la iniciativa privada y con el gobierno para ejercer la triple hélice y generar recursos propios. Y es lo que estamos haciendo. Tenemos pendiente en este momento ya el inicio de los trabajos para la evaluación de CIES en arquitectura. Entonces, ellos nos comprometen a obtener todos los recursos posibles, si no es de la universidad, es también de la parte externa. Y estamos conectados con colegios, el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Urbanistas, con la Cámara de la Industria de la Construcción de Aguascalientes, con el Consejo Constructivo también de Aguascalientes. Estamos conectados con ellos, con la Cámara de la Industria de la Vivienda. Entonces, para recibir esas aportaciones, digamos, de materia y de materiales o de recursos, ahora que ya las donaciones están cambiando en ese sentido, ojalá que para las instituciones sigan las donaciones, pero sí buscamos generar recursos propios para solventar esas necesidades y responder a las recomendaciones de CIES. Ojalá que sí lo logremos en el sentido de tener una categoría de 5 años para poder seguir adelante. Estamos trabajando en ello, pero esa es una de nuestras alternativas, como lo hacen bastantes universidades que están generando recursos propios de una manera muy, muy comprometida y con satisfactores importantes. Así es en Nuevo León. Gracias, doctor Posada. Ciertamente el proceso de la evaluación con fines de acreditación es una responsabilidad que se comparte con las instituciones de educación superior que están del otro lado, obviamente con lo que corresponde a las agencias acreditadoras. Es muy importante que cada quien debe de hacer su parte y efectivamente buscar la forma en que se puedan instrumentar
los hallazgos, las recomendaciones, continuar con, con las fortalezas detectadas para que se mantengan de esa manera y poderlas compartir con otros programas. ¿Alguna otra aportación por parte de los demás panelistas a esta reflexión? Bien, Pues, pues bueno, adelante, doctora sí, Altamirano. gracias. Pues yo creo que sí, o sea, ahí ya sería como atender, ¿verdad? Estas recomendaciones, ya verlo como parte de nuestros procesos de gestión naturales, ¿no? Si ya tenemos esa guía, sería importante seguirla. Y no solamente adentrarnos en ella cuando nos toca la evaluación, sino darle seguimiento, ¿no? Propio de la misma institución. Creo que eso sería, haría también más fácil la visita de seguimiento o la siguiente evaluación. Creo que eso sería importante, o sea, pero ya creo también ahí que es compromiso pues de la institución y de todas las personas que se encuentran, ¿no? Involucradas. Muchas gracias, Gracias. doctor. Adelante para Si concluir me el doctor permiten, Hernández. sí. Justamente esa atención de las observaciones, pues, que nos hacen llegar, la traducimos a recursos, recursos económicos, ¿no? Y no todas son así. Y es una labor de vinculación, bien se mencionaba hace unos momentos, o sea, se pueden hacer convenios con empresas, se pueden hacer acuerdos, pues, para utilizar, hacer visitas, utilizar aulas, digamos, ¿no? La aula industria, ¿no? Podemos hacer una serie de cosas que no todo es recurso monetario, ¿no? Y por supuesto hay que tener una creatividad para poderse aventurar o proponer, primero aventurar y luego proponer de manera ordenada y seria justamente cómo vamos a tener un plan para atender esas observaciones, ¿no? Quizás las menos van a ser de recursos, ¿no? O la puedo solventar de otra manera. Hay que tener un acercamiento a eso de una manera, digamos, amplia, ¿no? No solamente decir todo es recurso, ¿no? Yo creo que ese sería un error de hacerlo de esa manera. Gracias, doctor Hernández. Ciertamente la necesidad como punto de partida de la creatividad para poder resolver la circunstancia en la que estamos involucrados. Bien, pues muchas gracias. Devuelvo el uso de la voz al maestro Sánchez Posadas ya en el final de esta mesa redonda. Adelante, maestro Sánchez Posadas. Muchas gracias. Me parece que ha sido muy enriquecedora esta plática que hemos tenido y que ha aportado efectivamente temas de reflexión y de análisis para los programas de esta área disciplinar de arquitectura, diseño, urbanismo y construcción. Y pues a nombre del coordinador general, el maestro Miguel Ángel Tamayo, y de todos los CIES, les agradecemos mucho su participación. Por ahora les presentamos este documento, pero se los haremos llegar una constancia de reconocimiento que dice: los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior otorgan el presente reconocimiento a la doctora Sandra Guadalupe Altamirano Galván por su valiosa conferencia y aportación a la mesa redonda sobre arquitectura, diseño y urbanismo, realizada el 27 de octubre del 2021 con una duración de 90 minutos. Y lo testimonia con su firma el maestro Miguel Ángel Tamayo, coordinador general de los CIES. Y un reconocimiento igual tenemos para el doctor Homero Posada y también para el maestro Hernández Huitrón. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que los académicos y público en general que se han conectado a esta sesión, pues hayan considerado que valió la pena emplear hora y media, y creemos que pues es una buena semilla que nos permitirá en un futuro multiplicar este tipo de actividades bien que las necesitamos. Pues muchísimas gracias por su participación y muchas gracias a David, todo el apoyo que nos ha brindado, y el personal técnico que ha hecho capaz esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta Gracias. invitación. Gracias. Saludos. Muchas gracias. A nombre, insisto, como lo señaló el maestro Posadas, del ingeniero Miguel Ángel Miguel Taipe Tamayo, les pido por favor un agradecimiento enorme. Estamos muy emocionados de contar con participantes de esta talla. Gracias, les hacemos llegar las felicitaciones de todos los asistentes a esta sesión y también les invitamos a participar en nuestra siguiente sesión webinar que se llevará a cabo el día 3 de noviembre, es decir, la siguiente semana, el miércoles 3 de noviembre, el sistema de aseguramiento de la calidad de la evaluación superior en el Perú, desafíos y lecciones aprendidas, que será dictada por la maestra Carolina Barrios Valdivia. Ella es expresidenta del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE. Los esperamos a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Asimismo, les hacemos una atenta invitación para inscribirse al diplomado para el aseguramiento de la calidad de programas educativos. Esta es ya la 4ª generación. Hemos tenido poco más de 400 egresados. Es importante señalar que este diplomado, adicionalmente de contar con el respaldo de los CIES y de la UAP, ha sido reconocido por el CIACES como una actividad validada para el espacio iberoamericano del conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Reciban un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y a nombre del ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe les agradecemos su participación. Hasta la próxima y buenas tardes.